Isaac e Ismael. ¿Cuál es su significado en los textos bíblicos? En este video profundizaremos en los descendientes de Isaac, con un enfoque particular en los hijos de Jacob, quienes fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel. Descubriremos sus nombres y, aún más crucial, los emblemas que los representan, además de indagar en la saga de una familia que ha sido fundamental en el desarrollo histórico de la humanidad, la familia de Abraham. ¿Qué son las 12 tribus de Israel? Son agrupaciones familiares que, de acuerdo con las escrituras bíblicas, se derivan de Jacob, uno de los patriarcas esenciales del judaísmo. Este árbol genealógico se inicia con Abraham, sigue con su hijo Isaac y alcanza a su nieto Jacob. Jacob estuvo unido a 4 mujeres, sus esposas Raquel y Lea, y sus concubinas Bila y Silpa. Jacob fue padre de 13 hijos, 12 varones y una mujer. De estos 12 varones nacieron las 12 tribus de Israel. La narrativa de las 12 tribus de Israel tiene su origen en una promesa sagrada hecha a Abraham. Dios se le manifestó y declaró: «Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Génesis 12:2. Esta promesa no solo implicaba una numerosa descendencia, sino que también establecía un vínculo único entre Dios y Abraham, un pacto perpetuo que impactaría a las generaciones venideras. Abraham, conocido por su fe inquebrantable, fue instruido por Dios para dejar su tierra natal e ir a una tierra desconocida, una jornada que demandaba una confianza total en las promesas divinas. Esta obediencia marcó el inicio de un legado que no solo moldearía la historia de su familia, sino también la identidad de todo un pueblo. La promesa divina incluía no solo una descendencia numerosa, sino también la garantía de bendiciones divinas continuas. Prepárate para un viaje épico, lleno de promesas, desafíos y redención divina. Pero antes de seguir, comparte este vídeo revelador con alguien a quien quieras. Puede ser a través de WhatsApp o incluso en Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir las enseñanzas de nuestro Señor al mayor número de personas posible. Y si estás buscando el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: «Yo te acepto, Jesús». Así sabré si realmente deseas más estudios como este. En primer lugar, necesitamos comprender a fondo cómo la promesa hecha a Abraham marca no solo el inicio de nuestra historia, sino también un paso gigantesco que nos hace reflexionar sobre cuán fuerte es nuestra fe ante Dios. Esta promesa no era significativa solo para Abraham, sino también para toda su descendencia. Desde ese momento, cada paso que dio Abraham estuvo guiado por la certeza de que Dios estaba con él, prometiéndole protección, prosperidad y un futuro glorioso. La fe de Abraham en Dios fue recompensada con una vida llena de éxitos y el establecimiento de una nación destinada a grandes cosas. La promesa a Abraham también implicaba una misión: ser una bendición para todas las naciones de la tierra. Esta responsabilidad trascendía su propia vida y se extendía a sus descendientes, quienes serían portadores de esa bendición divina. La fe de Abraham y su disposición para obedecer a Dios, incluso en circunstancias difíciles, establecieron un patrón de fe y obediencia para las futuras generaciones de Israel. La decisión de Abraham de obedecer a Dios y dejar su tierra natal marcó el comienzo de una jornada de fe que tuvo implicaciones profundas para sus descendientes. Al partir hacia una tierra desconocida, Abraham demostró una confianza absoluta en las promesas de Dios, un acto que simbolizó la fe inquebrantable que se exigiría a sus descendientes en su propia jornada espiritual y física. Durante esta jornada, Abraham enfrentó numerosos desafíos que probaron su fe y determinación. Ante cada obstáculo, reafirmaba su confianza en Dios,
convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia y obediencia. Su vida estuvo marcada por momentos de duda e incertidumbre, pero su fe nunca vaciló. Este compromiso inquebrantable con Dios fue la base sobre la cual se construiría la nación de Israel. La fe de Abraham no solo lo sostuvo, sino que también sirvió como testimonio para quienes lo rodeaban. Su disposición para sacrificar incluso a su hijo Isaac, en obediencia a un mandato divino, demostró un nivel de fe que sería recordado y reverenciado por generaciones. Este acto de sacrificio, aunque doloroso, reforzó la naturaleza del pacto entre Dios y Abraham, un pacto basado en la confianza y la obediencia. La jornada de Abraham también fue una jornada de descubrimientos. Al obedecer a Dios, descubrió el verdadero significado de la fe y la devoción. Cada paso que dio hacia lo desconocido lo acercó más a Dios, fortaleciendo su relación y aumentando su comprensión del propósito divino para su vida y su descendencia. La jornada de Abraham fue un preludio para la historia de las 12 tribus de Israel. Su fe y obediencia establecieron un estándar para sus descendientes, quienes también enfrentarían desafíos y pruebas de fe en su jornada para cumplir el propósito divino. La historia de Abraham es un recordatorio poderoso de que la verdadera fe implica sacrificio, perseverancia y una confianza inquebrantable en las promesas de Dios. La promesa divina hecha a Abraham no terminó con su vida. Fue transmitida a su hijo Isaac y posteriormente a su nieto Jacob. Isaac, el hijo de la promesa, fue un eslabón crucial en la cadena de bendiciones y promesas divinas. Desde su nacimiento milagroso, Isaac fue visto como un cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, consolidando la continuidad del pacto. Isaac también recibió una promesa directa de Dios, reafirmando el pacto hecho con Abraham. Dios le dijo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 26:4. Esta garantía divina reafirmó la posición de Isaac como heredero de las promesas de Abraham y solidificó la continuidad de la bendición divina. Jacob, hijo de Isaac, tuvo una vida marcada por luchas y bendiciones. Desde su nacimiento, estaba destinado a desempeñar un papel crucial en la historia de las 12 tribus de Israel. Incluso antes de nacer, se profetizó que el mayor servirá al menor. Génesis 25:23, indicando el futuro predominio de Jacob sobre su hermano Esaú. Jacob, cuyo nombre significa suplantador, cumplió esta profecía al obtener la primogenitura y la bendición de su padre a través de medios astutos. La vida de Jacob fue una serie de encuentros y transformaciones divinas. En un encuentro notable con Dios, recibió un nuevo nombre, Israel, que significa aquel que lucha con Dios. Génesis 32:28. Este nuevo nombre no solo marcó un cambio en su identidad personal, sino que también señaló el nacimiento de una nueva nación. A partir de ese momento, sus 12 hijos serían conocidos como las 12 tribus de Israel, cada uno llevando una parte de la promesa original. La transmisión de la promesa de Abraham a Isaac y Jacob fue un proceso de reafirmación y renovación del pacto divino. Cada generación enfrentó sus propios desafíos, pero la fe y la obediencia a Dios permanecieron constantes. Esta línea de bendiciones y promesas formó la base de la identidad de Israel como el pueblo elegido por Dios, destinado a cumplir un propósito divino especial. El legado de fe iniciado por Abraham continuó a través de Isaac y Jacob, culminando en la formación de las 12 tribus de Israel. Cada tribu, derivada de uno de los 12 hijos de Jacob, heredó la promesa divina y la responsabilidad de mantener la fe y la obediencia a Dios.
Estas tribus no eran solo unidades familiares, sino también portadoras del pacto divino y de la misión de ser una luz para las naciones. Las 12 tribus se establecieron en diferentes regiones de la tierra prometida, cada una con su propio territorio y responsabilidades. Esta distribución no solo cumplió la promesa de Dios a Abraham sobre la posesión de la tierra, sino que también aseguró que cada tribu tuviera un papel significativo en la construcción y mantenimiento de la nación de Israel. La diversidad entre las tribus reflejaba la complejidad y la riqueza de la herencia de Jacob. Cada tribu tenía características e historias únicas que contribuían al mosaico de la nación de Israel. Por ejemplo, Judá emergió como una tribu de liderazgo, dando origen a la línea real de David y, eventualmente, al Mesías. Leví, por otro lado, fue designada para el servicio sacerdotal, desempeñando un papel crucial en la vida espiritual de Israel. Esta diversidad de funciones y responsabilidades demostró cómo la promesa de Dios a Abraham se manifestó de varias maneras en la vida de sus descendientes. El legado de fe de las 12 tribus también incluía una historia de desafíos y superación. Desde la esclavitud en Egipto hasta la conquista de Canaán, las tribus enfrentaron numerosas adversidades que probaron su fe y determinación. Sin embargo, en cada etapa, la promesa de Dios permaneció como un faro de esperanza y orientación. Esta resiliencia y fe inquebrantable son centrales para la identidad de Israel y continúan inspirando generaciones. La historia de las 12 tribus de Israel es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. A través de altos y bajos, victorias y derrotas, la mano de Dios guió y protegió a su pueblo elegido. La herencia de fe de las 12 tribus es un recordatorio poderoso de que la confianza en Dios y la obediencia a sus instrucciones son fundamentales para alcanzar el propósito divino. La fe y la obediencia de Abraham fueron recompensadas de manera extraordinaria por Dios. La promesa de una gran nación se cumplió a través de sus descendientes, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Estas tribus no solo constituyeron una gran población, sino que también establecieron una relación única con Dios, sirviendo como testimonio de su fidelidad y poder. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Génesis 22:17. Este pacto se convirtió en el eje central de la identidad del pueblo de Israel, un pueblo elegido para cumplir un propósito divino. La vida de Abraham, marcada por la confianza en Dios, estableció un estándar de fe y obediencia que sería seguido por sus generaciones futuras. La recompensa por la fe de Abraham no se limitó a bendiciones materiales o a la multiplicación de su descendencia. La verdadera recompensa fue la relación íntima y continua con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios, Isaías 41:8, un título que refleja la profundidad de su conexión con el Creador. Esta amistad y confianza mutua fueron pasadas a sus descendientes, quienes continuaron experimentando la presencia y la orientación divina en sus vidas. La fe de Abraham tuvo un impacto duradero en la historia de la humanidad. Su disposición de seguir a Dios sin cuestionar estableció un ejemplo de fe que trascendió su propia vida y se convirtió en un modelo para futuras generaciones de creyentes. La historia de Abraham es frecuentemente citada en las Escrituras como un ejemplo de fe y justicia, inspirando a millones de personas a lo largo de los siglos. En última instancia, la recompensa de Abraham se ve en la continuidad de la promesa divina a través de sus descendientes. Cada una de las 12 tribus de Israel llevaba consigo una parte del legado de fe de Abraham, demostrando que la verdadera recompensa de la fe es la realización del propósito divino en la vida de sus seguidores. La historia de Abraham
es un poderoso testimonio de lo que puede lograrse cuando se vive en plena confianza y obediencia a Dios. La promesa divina hecha a Abraham fue el fundamento sobre el cual se construyó toda la historia de las 12 tribus de Israel. Esta promesa no era solo una garantía de prosperidad y descendencia, sino también un compromiso de relación continua entre Dios y el pueblo de Israel. La promesa incluía la bendición de todas las naciones a través de la descendencia de Abraham, estableciendo a Israel como un canal de bendiciones para el mundo entero. La importancia de esta promesa se destaca a lo largo de toda la narrativa bíblica. Desde los patriarcas hasta los profetas, la promesa divina sirvió como una brújula moral y espiritual para el pueblo de Israel. Garantizó que, a pesar de las adversidades y los periodos de exilio y opresión, la relación especial de Israel con Dios permaneciera intacta. Esta promesa proporcionó esperanza y dirección, alentando al pueblo a perseverar y confiar en el plan divino. La promesa divina también tuvo implicaciones políticas y sociales significativas. Legitimó la reivindicación de Israel sobre la tierra prometida, dándoles una identidad nacional y un propósito colectivo. Las 12 tribus, cada una con su territorio designado, formaban una unidad mayor, unida por la promesa de Dios. Este sentido de unidad era crucial para enfrentar los desafíos externos e internos que surgían a lo largo de la historia de Israel. La promesa divina moldeó la identidad religiosa de Israel. La creencia en un Dios único y la observancia de las leyes y mandamientos dados por él en el monte Sinaí estaban fundamentadas en la promesa hecha a Abraham. Esta fe monoteísta distintiva diferenciaba a Israel de otras naciones y culturas, definiendo su relación única con Dios y su papel como su pueblo elegido. En última instancia, la promesa divina a Abraham trascendió el tiempo y el espacio, influyendo no solo en la historia de Israel, sino también en la fe de miles de millones de personas alrededor del mundo. El impacto duradero de esta promesa es evidente en la continuidad de la tradición judía y en la expansión del cristianismo, ambos profundamente enraizados en la herencia espiritual de Abraham y sus descendientes. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, representó el cumplimiento directo de la promesa divina. Su nacimiento fue un milagro, ya que Sara era estéril y de edad avanzada. Dios prometió a Abraham que tendría un hijo con Sara, y esta promesa se cumplió de manera sorprendente, reforzando la confianza de Abraham y Sara en el poder de Dios. Isaac nació como la personificación de la fidelidad de Dios a sus promesas. La vida de Isaac estuvo marcada por una continuidad de la promesa divina. Desde joven fue preparado para ser el heredero de las promesas de Dios a Abraham. Esta preparación incluyó momentos de prueba y reafirmación de la fe, como el famoso episodio en el que Abraham fue llamado a sacrificar a Isaac. Este evento puso a prueba la fe de Abraham, pero también demostró la disposición de Isaac a obedecer la voluntad de Dios, incluso en circunstancias extremas. La fidelidad de Dios a Isaac se manifestó de varias maneras. Isaac recibió las mismas promesas que fueron hechas a su padre, garantizándole una descendencia numerosa y la posesión de la tierra prometida. Además, Dios se le apareció a Isaac en varias ocasiones para reafirmar el pacto y guiarlo en momentos de desafío y decisión. Estos encuentros divinos reforzaron la confianza de Isaac en Dios y solidificaron su papel como heredero de las promesas. Isaac también desempeñó un papel crucial en la continuidad de la línea sagrada a través de su matrimonio con Rebeca y el nacimiento de sus hijos, Esaú y Jacob. La elección de Rebeca como esposa fue guiada por la providencia divina, asegurando que la línea de Abraham continuara siendo bendecida y dirigida por Dios.
La vida familiar de Isaac, con sus dinámicas complejas, reflejaba la lucha constante entre la obediencia a Dios y los desafíos humanos. En última instancia, Isaac fue un vínculo vital en la cadena de promesas que llevaría al surgimiento de las 12 tribus de Israel. Su vida ejemplificó la fidelidad de Dios y la importancia de la obediencia y la fe. A través de Isaac, la promesa divina fue transmitida a la siguiente generación, garantizando la continuidad del pacto y la realización del plan divino para Israel. La bendición de Dios a Isaac fue una continuidad directa de la promesa hecha a Abraham. Dios dijo a Isaac: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 26:4. Esta bendición reafirmó el pacto original y garantizó que Isaac sería un portador de la promesa divina. La vida de Isaac se caracterizó por momentos de reafirmación de la bendición divina. En tiempos de hambre, Dios orientó a Isaac a permanecer en Gerar, prometiendo bendecirlo y multiplicar su descendencia allí. Isaac obedeció y, a pesar de las adversidades, prosperó en esa tierra, acumulando riquezas y ganando respeto entre los filisteos. La prosperidad de Isaac fue vista como una prueba tangible de la bendición de Dios sobre él. Además de la prosperidad material, la bendición de Dios a Isaac incluyó protección y orientación. Cuando fue confrontado con conflictos sobre pozos de agua, Isaac experimentó la intervención divina que le permitió establecerse en paz. Estos eventos subrayaron la presencia constante de Dios en la vida de Isaac, guiándolo y protegiéndolo mientras buscaba cumplir el propósito divino. Isaac también fue bendecido con una familia que continuaría la línea sagrada. Sus hijos, Esaú y Jacob, aunque con personalidades y destinos diferentes, representaban la continuidad de la promesa divina. A través de la compleja dinámica familiar y las luchas por la primogenitura, la bendición de Dios fue dirigida hacia Jacob, asegurando que la promesa se transmitiera según el plan divino. En última instancia, la bendición de Dios a Isaac no fue solo una reafirmación del pacto, sino también una manifestación continua de la fidelidad divina. Cada desafío superado y cada momento de prosperidad fueron testimonios de la mano de Dios guiando la vida de Isaac. A través de esta bendición, Isaac pudo vivir una vida de fe y obediencia, transmitiendo la promesa divina a las generaciones futuras. Jacob, el hijo de Isaac y Rebeca, desempeñó un papel crucial en la continuidad de la promesa divina. Desde el vientre estaba destinado a superar a su hermano gemelo Esaú, conforme a la profecía: el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Esta dinámica presagió los eventos que se desarrollarían en la vida de Jacob, culminando en la obtención de la primogenitura y la bendición de su padre. La obtención de la primogenitura por Jacob fue un evento marcado por astucia y determinación. Jacob compró la primogenitura de Esaú por un plato de lentejas, aprovechando el momento de debilidad de su hermano. Más tarde, con la ayuda de su madre Rebeca, Jacob engañó a Isaac, que estaba ciego y anciano, para recibir la bendición destinada a Esaú. Este acto de subterfugio fue fundamental para la trayectoria de Jacob y la realización del plan divino. La vida de Jacob estuvo llena de luchas y transformaciones. Después de obtener la bendición, huyó a la casa de su tío Labán, donde trabajó arduamente y enfrentó sus propios desafíos. Durante este periodo, Jacob se casó con Lea y Raquel y tuvo hijos con ambas, además de Bila y Silpa, las siervas de sus esposas. Estos hijos se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel, cada uno desempeñando un papel único en la historia de Israel.
Un momento crucial en la vida de Jacob fue su encuentro transformador con Dios, donde luchó con un ángel y tuvo su nombre cambiado a Israel, que significa aquel que lucha con Dios. Génesis 32:28. Este evento no solo cambió su identidad personal, sino que también marcó el nacimiento de una nación. La nueva identidad de Jacob como Israel simbolizó su evolución espiritual y la realización de su papel en el plan divino. La bendición de la primogenitura obtenida por Jacob tuvo repercusiones duraderas para él y sus descendientes. Cada uno de sus 12 hijos, nacidos de diferentes esposas, llevaba una parte de esa bendición, formando el núcleo de las 12 tribus de Israel. La vida de Jacob, con sus luchas y triunfos, ejemplificó la complejidad de la fe y la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, incluso a través de circunstancias desafiantes. La vida de Jacob es una narrativa de lucha, perseverancia y transformación. Desde su nacimiento, Jacob estaba destinado a desempeñar un papel crucial en la historia de Israel. Su nombre, que significa suplantador, reflejaba su naturaleza astuta y determinada. Estas características fueron evidentes en sus acciones para obtener la primogenitura y la bendición de su padre, Isaac, eventos que moldearon el curso de su vida. La jornada de Jacob estuvo marcada por desafíos y conflictos. Después de engañar a su hermano Esaú y recibir la bendición de Isaac, Jacob huyó a la casa de su tío Labán. Allí trabajó durante muchos años para casarse con Raquel, enfrentando la decepción de ser engañado y primero casado con Lea. Sin embargo, Jacob perseveró, trabajando otros 7 años para finalmente casarse con Raquel, mostrando su determinación y capacidad para superar obstáculos. Los desafíos familiares. Jacob enfrentó luchas espirituales significativas. Uno de los momentos más destacados de su vida fue su lucha con un ángel, durante la cual su nombre fue cambiado a Israel. Este evento simbolizó la lucha constante de Jacob con Dios y consigo mismo, culminando en una transformación espiritual profunda. El cambio de nombre marcó una nueva fase en su vida, donde no solo luchó, sino que también se rindió al propósito divino. Jacob también enfrentó desafíos en la administración de su creciente familia y sus posesiones. Con 12 hijos de diferentes esposas, la dinámica familiar de Jacob era compleja y a menudo tumultuosa. Sin embargo, logró unir a su familia y preparar a sus hijos para su papel futuro como líderes de las 12 tribus de Israel. Su capacidad para navegar estas complejidades demostró su sabiduría y perseverancia. La lucha y perseverancia de Jacob son ejemplares para todas las generaciones. Su vida es un testimonio de cómo la fe y la determinación pueden superar los mayores desafíos. A través de sus luchas, Jacob no solo encontró su propósito, sino que también aseguró la continuidad de la promesa divina. Su jornada es una inspiración continua de cómo la perseverancia en la fe puede llevar a la realización de los propósitos de Dios. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo una vida llena de transformaciones y desafíos que culminaron en un encuentro espiritual profundo con Dios. Este encuentro cambió su identidad y lo destinó a convertirse en el patriarca de una gran nación. La transformación de Jacob en Israel fue un momento decisivo que reflejó tanto su lucha espiritual como su papel en el plan divino. Desde joven, Jacob demostró astucia y determinación. Compró la primogenitura de su hermano Esaú y con la ayuda de su madre Rebeca, engañó a su padre Isaac para recibir la bendición destinada al primogénito. Estos actos de astucia llevaron a Jacob a huir a la tierra de su tío Labán, donde enfrentaría nuevos desafíos y aprendería importantes lecciones de vida. La vida de Jacob en la casa de Labán estuvo marcada por trabajo arduo y dificultades. Se casó con Lea y Raquel, y a través de ellas y de sus siervas, Bilha y Silpa,
tuvo 12 hijos. Estos hijos se convertirían en los fundadores de las 12 tribus de Israel. La dinámica familiar compleja y las rivalidades entre los hermanos moldearon el futuro de la nación de Israel y reflejaron las luchas y bendiciones en la vida de Jacob. Uno de los momentos más significativos en la vida de Jacob ocurrió cuando luchó con un ángel a la orilla del río Jaboc. Durante esa lucha, Jacob demostró su determinación y fe, negándose a rendirse hasta recibir una bendición. El ángel bendijo a Jacob y cambió su nombre a Israel, que significa aquel que lucha con Dios. Génesis 32:28. Este cambio de nombre simbolizó la transformación espiritual de Jacob y su nuevo papel como patriarca de una nación. La transformación de Jacob en Israel marcó el comienzo de una nueva era. Con su nuevo nombre y propósito, Jacob lideró a su familia de regreso a la tierra prometida y estableció las bases para el desarrollo de las 12 tribus de Israel. Su vida es un testimonio de cómo la lucha y la fe pueden llevar a la realización del plan divino y a la transformación personal. Jacob, también conocido como Israel, tuvo 12 hijos que se convirtieron en los fundadores de las 12 tribus de Israel. Estos hijos nacieron de sus esposas Lea y Raquel, así como de las siervas Bilha y Silpa. Cada esposa y cada hijo desempeñaron un papel crucial en la formación de la nación de Israel y en el cumplimiento de la promesa divina hecha a Abraham. Lea, la primera esposa de Jacob, tuvo 6 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. A pesar de no ser la esposa preferida de Jacob, Lea desempeñó un papel vital al dar a luz a la mayoría de los hijos de Jacob. Sus hijos serían líderes de tribus que desempeñarían papeles importantes en la historia de Israel, como Leví, cuya tribu fue dedicada al sacerdocio, y Judá, de donde vino la línea real. Raquel, la esposa amada de Jacob, tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Su lucha para concebir es una de las historias más conmovedoras de la Biblia. José, el primer hijo de Raquel, se convirtió en uno de los personajes más prominentes de la Biblia debido a su ascenso al poder en Egipto. Benjamín, el hijo más joven, nació en circunstancias trágicas que llevaron a la muerte de Raquel durante el parto. Bilha y Silpa, las siervas de Raquel y Lea respectivamente, también dieron a luz hijos de Jacob. Bilha tuvo a Dan y Neftalí, mientras que Silpa tuvo a Gad y Aser. Aunque sus posiciones eran secundarias en relación con Lea y Raquel, sus hijos se convirtieron igualmente en importantes en la formación de las 12 tribus. Cada tribu tuvo un papel único y significativo en la construcción y la vida espiritual de Israel. La historia de las esposas de Jacob y sus 12 hijos es un testimonio de la complejidad y riqueza de la narrativa bíblica. Cada hijo, nacido en diferentes circunstancias y con diferentes destinos, contribuyó a la formación de una nación diversificada y unificada por la promesa divina. La dinámica familiar de Jacob reflejó los desafíos y bendiciones que moldearon la historia de las 12 tribus de Israel. Rubén, el primogénito de Jacob, y Lea, desempeñó un papel importante, aunque complejo, en la historia de las 12 tribus de Israel. Como el primer hijo, Rubén tenía una posición privilegiada, pero sus acciones y decisiones a lo largo de la vida afectaron significativamente su herencia y el legado de su tribu. Desde el principio, Rubén demostró un fuerte sentido de responsabilidad y liderazgo. Cuando sus hermanos planearon matar a José por celos, fue Rubén quien intervino, sugiriendo que lo arrojaran a una cisterna en lugar de matarlo, con la intención de rescatarlo más tarde. Génesis 37, 21, 22. Aunque sus planes no se concretaron como esperaba, esta acción mostró su deseo de proteger a su hermano. Sin embargo, Rubén cometió un grave error que afectó profundamente su posición dentro de la familia.
Tuvo una relación con Bilha, la concubina de su padre Jacob, un acto que fue considerado una grave transgresión. Génesis 35:22. Esta acción resultó en la pérdida de su derecho de primogenitura y tuvo repercusiones duraderas para su tribu. A pesar de sus fallos, Rubén y su tribu continuaron desempeñando un papel significativo en la historia de Israel. La tribu de Rubén recibió tierras al este del río Jordán, una área que, aunque rica y fértil, también estaba vulnerable a ataques de enemigos. La ubicación geográfica de Rubén requería que la tribu estuviera constantemente alerta y lista para defender su territorio. El legado de Rubén es un ejemplo de cómo las acciones y decisiones de una persona pueden impactar a generaciones futuras. Aunque perdió su derecho de primogenitura, la tribu de Rubén continuó siendo parte integral de la nación de Israel. La historia de Rubén nos recuerda la importancia de la responsabilidad y la integridad, y las consecuencias duraderas de nuestras elecciones. Simeón, el segundo hijo de Jacob y Lea, es recordado tanto por su valentía como por sus acciones controvertidas. Junto con su hermano Leví, Simeón fue protagonista de un episodio violento en Siquem que tuvo repercusiones significativas para él y su tribu. El incidente en Siquem comenzó cuando su hermana Dina fue violada por Siquem, hijo de Hamor, el hebeo. Indignados y buscando venganza, Simeón y Leví engañaron a los hombres de Siquem, haciéndoles creer que podrían casarse con las mujeres israelitas si se circuncidaban. Mientras los hombres de Siquem estaban debilitados por la circuncisión, Simeón y Leví atacaron la ciudad y mataron a todos los hombres. Génesis 34, 25, 26. Esta acción, aunque realizada en defensa del honor de su hermana, trajo consecuencias negativas. Jacob, en su bendición final, condenó la ira y la violencia de Simeón y Leví, declarando que sus tribus serían dispersadas en Israel. Génesis 49, 5, 7. Esta maldición reflejó el impacto duradero de sus acciones violentas sobre el destino de sus tribus. La tribu de Simeón eventualmente recibió su herencia dentro del territorio de Judá, lo que llevó a una integración parcial con esta tribu mayor. Con el tiempo, la identidad de la tribu de Simeón se diluyó y perdieron su cohesión tribal distintiva. Sin embargo, los descendientes de Simeón continuaron siendo parte de la comunidad israelita, contribuyendo a la vida y la historia de la nación. A pesar de su dispersión, el legado de Simeón perduró como un recordatorio de la complejidad de la justicia y la venganza. La historia de Simeón nos enseña sobre las consecuencias de las acciones impulsivas y la importancia de buscar justicia de manera justa y controlada. Su vida es un ejemplo de las luchas morales y éticas enfrentadas por el pueblo de Israel. Leví, el tercer hijo de Jacob y Lea, es recordado tanto por su participación en la venganza de Siquem como por su destino especial en la historia de Israel. Aunque fue criticado por Jacob por su ira y violencia, la tribu de Leví fue separada para un propósito sagrado: servir como sacerdotes y guardianes del tabernáculo y posteriormente del templo en Jerusalén. Después del incidente en Siquem, la tribu de Leví recibió un papel único y crucial en el culto israelita. Dios designó a los levitas para servir en el tabernáculo, cuidar de los objetos sagrados y realizar los sacrificios necesarios. Esta función sacerdotal era vital para mantener la conexión espiritual entre Dios y el pueblo de Israel. Los levitas fueron esparcidos por todas las tribus, viviendo entre ellas para cumplir sus responsabilidades religiosas. Dentro de la tribu de Leví, la familia de Aarón fue elegida específicamente para el sacerdocio. Aarón, hermano de Moisés, y sus descendientes se convirtieron en los sumos sacerdotes, responsables de las ceremonias más importantes y del mantenimiento del templo.
La designación de Aarón y sus hijos para el sacerdocio reforzó la centralidad de la tribu de Leví en la vida religiosa de Israel. El servicio sagrado de los levitas no se limitaba al templo. También eran responsables de enseñar la ley de Dios al pueblo y de actuar como jueces en cuestiones religiosas y civiles. Este papel educativo y judicial era esencial para asegurar que el pueblo de Israel siguiera las leyes y los mandamientos divinos. La presencia de los levitas en todas las tribus ayudaba a unificar a la nación bajo una única fe y práctica religiosa. La importancia de los levitas está simbolizada por el pectoral del sumo sacerdote, adornado con 12 piedras preciosas representando las 12 tribus. Este símbolo reflejaba la función intercesora de los levitas, conectando a todo Israel con Dios a través de su ministerio. La herencia espiritual de los levitas continúa influyendo en el judaísmo moderno, donde la liturgia y las prácticas sacerdotales aún reflejan la dedicación sagrada iniciada por esta tribu. Judá, el cuarto hijo de Jacob, y Lea, emergió como un líder natural entre sus hermanos y desempeñó un papel central en la historia de Israel. Su nombre, que significa alabanza, prefigura su destino como progenitor de la línea real de Israel. La tribu de Judá eventualmente se convirtió en la más prominente, liderando a la nación en muchos aspectos espirituales y políticos. Cuando los hermanos de Judá conspiraron para matar a José, fue Judá quien sugirió venderlo a una caravana de ismaelitas en lugar de matarlo. Génesis 37, 26, 27. Este acto no solo salvó la vida de José, sino que también cambió el curso de la historia de la familia de Jacob. La intervención de Judá demostró su habilidad para tomar decisiones difíciles en momentos críticos. La bendición de Jacob a Judá es una de las más destacadas y proféticas. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Génesis 49:9. Esta profecía asoció a Judá con el símbolo del león, representando fuerza, liderazgo y realeza. La tribu de Judá se convirtió en la tribu de los reyes, incluyendo al rey David, y según la tradición cristiana, Jesús Cristo. La ciudad de Jerusalén, ubicada en el territorio de Judá, se convirtió en la capital espiritual y política de Israel. Bajo el reinado de David y Salomón, Jerusalén se consolidó como el centro del culto israelita con la construcción del templo. El león de Judá no solo simboliza el papel de liderazgo de la tribu, sino que también se convirtió en un emblema de la ciudad de Jerusalén y de la identidad judía a lo largo de la historia. La importancia duradera de la tribu de Judá es evidente en la literatura bíblica y en la tradición judía. Judá fue elegido para liderar y a través de sus descendientes la promesa de un reino eterno fue cumplida. La historia de Judá es un testimonio de la capacidad de liderazgo, coraje y del papel central de su tribu en la formación y preservación de Israel. José, el hijo más amado de Jacob y Raquel, es una de las figuras más conocidas y admiradas de la Biblia. Su vida estuvo llena de altos y bajos, desde ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. La historia de José es un testimonio de la providencia divina y de la capacidad de superar adversidades. Vendido por sus hermanos, José fue llevado a Egipto, donde inicialmente sirvió en la casa de Potifar, un oficial del faraón. A pesar de sus circunstancias difíciles, José ganó la confianza de Potifar, pero fue injustamente acusado por la esposa de Potifar y lanzado en prisión. Incluso en la prisión, la integridad y la sabiduría de José lo destacaron y fue puesto a cargo de los otros prisioneros. La vida de José cambió drásticamente cuando interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, lo que eventualmente lo llevó a interpretar los sueños del propio faraón. José predijo 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre,
y sugirió un plan para almacenar granos durante los años de abundancia. Impresionado con su sabiduría, el faraón nombró a José como gobernador de Egipto, encargado de implementar el plan de supervivencia. Durante la hambruna, los hermanos de José vinieron a Egipto en busca de alimento, sin saber que José era el gobernante. Después de varias pruebas, José reveló su identidad y perdonó a sus hermanos, viendo el plan de Dios en sus pruebas. Les dijo: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien». Génesis 50:20. La reunificación de José con su familia resultó en la mudanza de Jacob y sus descendientes a Egipto. La historia de José es un ejemplo poderoso de resiliencia, fe y perdón. Su capacidad para ver la mano de Dios en todas las circunstancias, buenas y malas, lo convirtió en un líder sabio y compasivo. La jornada de José del Pozo al palacio es una narrativa de redención y esperanza, mostrando que Dios puede usar hasta las situaciones más difíciles para cumplir su propósito. Al final de su vida, Jacob concedió bendiciones a sus hijos y nietos, incluyendo a Efraín y Manasés, los dos hijos de José nacidos en Egipto. Estas bendiciones no solo aseguraron la continuidad de la promesa divina, sino que también revelaron la importancia futura de estas tribus en la historia de Israel. Jacob adoptó a Efraín y Manasés como sus propios hijos, dándoles una porción igual a la de sus otros hijos. Este acto elevó el estatus de los hijos de José, asegurando que José tuviera una doble porción en la tierra prometida. Jacob colocó a Efraín, el más joven, a su derecha y a Manasés a su izquierda, sorprendiendo a José, que esperaba que Manasés recibiera la bendición mayor como primogénito. Jacob cruzó las manos al bendecir a los niños, colocando su mano derecha sobre Efraín. Cuando José intentó corregir a su padre, Jacob insistió en que sabía lo que estaba haciendo, profetizando que Efraín se convertiría en mayor que Manasés. Dijo: «Él también será grande, sin embargo, su hermano menor será mayor que él, y su descendencia se convertirá en una multitud de naciones». Génesis 48:19. Esta bendición tuvo implicaciones significativas para el futuro de Israel. Las tribus de Efraín y Manasés se convirtieron en influyentes y poderosas en el reino del norte. Efraín, en particular, desempeñó un papel central en la historia de Israel, a menudo representando colectivamente a las tribus del norte. La preferencia de Jacob por Efraín sobre Manasés reflejó la orientación divina en su decisión y preparó el camino para la futura importancia de Efraín. Las bendiciones de Jacob a Efraín y Manasés subrayan la naturaleza sobrenatural del plan de Dios, donde la tradición humana de primogenitura puede ser invertida según la voluntad divina. La adopción y bendición de los hijos de José aseguraron que la línea de José continuara desempeñando un papel vital en la realización de la promesa divina. Este acto reforzó la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas de maneras inesperadas y milagrosas. Benjamín, el hijo más joven de Jacob y Raquel, nació en circunstancias trágicas que marcaron profundamente la historia de su tribu. Raquel murió durante el parto de Benjamín y en su último suspiro lo llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob renombró a su hijo como Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha o hijo del sur. Génesis 35:18. La vida de Benjamín y su tribu fue marcada por eventos significativos e influyentes. La tribu de Benjamín desempeñó un papel crucial en las batallas y conflictos que moldearon la historia de Israel. El símbolo de Benjamín es el lobo, reflejando su valentía y ferocidad en combate. Los benjaminitas eran conocidos por su habilidad como guerreros, especialmente como arqueros y honderos. La tribu de Benjamín recibió tierras en el territorio de Judá, incluyendo la ciudad de Jerusalén,
que más tarde se convirtió en la capital espiritual y política de Israel. Aunque inicialmente no pudieron capturar la ciudad de los jebuseos, la importancia estratégica y religiosa de Jerusalén eventualmente se consolidó bajo el reinado de David, del linaje de Judá. Una de las figuras más prominentes de la tribu de Benjamín fue el rey Saúl, el primer rey de Israel. Saúl fue elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel para liderar la nación. Aunque su reinado estuvo marcado por éxitos y fracasos, Saúl estableció la base para la monarquía en Israel. Además, el apóstol Pablo, uno de los principales líderes del cristianismo primitivo, también era de la tribu de Benjamín, mostrando la influencia duradera de esta tribu. El legado de Benjamín es una mezcla de fuerza, tragedia e importancia estratégica. La historia de su tribu demuestra cómo la fidelidad y la valentía pueden llevar a una posición de influencia e importancia en la narrativa bíblica. La tribu de Benjamín, a pesar de sus luchas, continuó desempeñando un papel vital en la formación y la defensa de Israel, reflejando la promesa divina cumplida a través de las generaciones. La unidad de las 12 tribus de Israel es un tema central en la narrativa bíblica, reflejando la diversidad y la cohesión del pueblo elegido por Dios. Cada tribu, aunque distinta en sus características y territorios, formaba parte de una única nación con un propósito divino. Esta unidad fue esencial para la supervivencia y el éxito de Israel a lo largo de la historia. El éxodo de Egipto y la entrega de la ley en el monte Sinaí marcaron un momento crucial de unificación para las tribus. Bajo el liderazgo de Moisés, los israelitas recibieron los 10 mandamientos y se comprometieron a seguir el pacto con Dios. Éxodo 19:20. Este pacto reafirmó su identidad como el pueblo elegido y estableció una base común para todas las tribus. La ley mosaica proporcionó un código moral y espiritual que guió a las tribus en su jornada. Durante su travesía por el desierto, las 12 tribus acamparon alrededor del tabernáculo, simbolizando su centralidad espiritual y su dependencia de Dios. Cada tribu tenía un papel específico en la comunidad y juntas se preparaban para entrar en la tierra prometida bajo la guía de Josué, el sucesor de Moisés. Este período de peregrinación sirvió para fortalecer los lazos entre las tribus y para moldear su identidad colectiva como una nación unida. La conquista de Canaán y la distribución de la tierra entre las tribus fortalecieron aún más su unidad. Aunque enfrentaban desafíos internos y externos, la visión de una nación unida bajo la soberanía de Dios persistió. La conquista de la tierra prometida fue un esfuerzo colectivo que requirió cooperación y fe compartida. La división justa del territorio aseguró que cada tribu tuviera su porción adecuada, contribuyendo al sentido de justicia e igualdad dentro de la nación. La unidad de las 12 tribus fue constantemente puesta a prueba por conflictos y divisiones, pero la promesa divina y el liderazgo espiritual proporcionaron una base sólida para la cohesión. Este sentido de comunidad y propósito compartido es fundamental para entender la historia y el legado de Israel. La narrativa bíblica celebra la diversidad dentro de la unidad, mostrando cómo diferentes tribus, cada una con sus propias contribuciones, pueden formar un todo armonioso. La esclavitud en Egipto es un periodo crucial en la historia de Israel, marcando una era de prueba y redención para las 12 tribus. Después de la muerte de José, los israelitas fueron oprimidos por un faraón que no conocía sus contribuciones, transformándolos en esclavos. Éxodo 1:8-14. Este periodo de sufrimiento probó la fe y la resistencia de las tribus de Israel, pero también preparó el camino para una intervención divina milagrosa. Durante esta era de opresión, los israelitas clamaron a Dios por liberación.
El faraón impuso trabajos duros y condiciones inhumanas, pero la fe y la esperanza del pueblo persistieron. Fue en este contexto de desesperación que Dios escuchó el clamor de su pueblo y preparó un libertador, Moisés, para conducirlos a la libertad. La esclavitud en Egipto se convirtió en un símbolo de la condición humana de sufrimiento y de la necesidad de salvación divina. Moisés, un hebreo criado en la corte del faraón, fue llamado por Dios para liderar a los israelitas fuera de Egipto. En una zarza ardiente, Dios reveló su plan a Moisés y le dio la misión de confrontar al faraón y exigir la liberación de su pueblo. Éxodo 3, 7, 10. Las plagas que Dios envió a Egipto demostraron su poder y culminaron en la liberación de los israelitas. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos egipcios, fue el golpe final que llevó al faraón a permitir que los israelitas partieran. En la noche de la Pascua, Dios ordenó que los israelitas marcaran sus puertas con la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte pasara por encima de sus casas. Éxodo 12, 24, 27. Esta noche se convirtió en un evento central en la fe israelita, celebrado anualmente como un recordatorio de la redención divina. La esclavitud en Egipto y la subsiguiente liberación son temas centrales en la narrativa bíblica, simbolizando la transición del sufrimiento a la libertad y la demostración del poder de Dios al rescatar a su pueblo. Esta historia refuerza la fe en la providencia divina y la importancia de confiar en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. El éxodo de Egipto es uno de los eventos más significativos en la historia de las 12 tribus de Israel. Bajo el liderazgo de Moisés, los israelitas dejaron atrás la esclavitud y comenzaron su jornada hacia la tierra prometida. Este éxodo no fue solo un movimiento físico, sino también una transformación espiritual y comunitaria que moldeó la identidad de Israel. Después de las plagas que devastaron Egipto, el faraón finalmente permitió que los israelitas partieran. La salida de Egipto se realizó con prisa, y los israelitas llevaron consigo pan sin levadura, dando origen a la celebración de la Pascua. Durante su viaje, Dios guió a su pueblo con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, simbolizando su presencia constante. Éxodo 13, 21, 22. El momento más dramático del éxodo fue la travesía del Mar Rojo. Perseguidos por el ejército del faraón, los israelitas llegaron a la orilla del mar, donde Dios realizó un milagro. Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas se dividieron, permitiendo que los israelitas cruzaran en tierra seca. Éxodo 14, 21, 22. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas regresaron, destruyendo al ejército enemigo. Este evento se convirtió en un símbolo poderoso de la salvación divina y de la liberación de Israel. En el desierto, los israelitas enfrentaron desafíos y pruebas, pero Dios proveyó para sus necesidades. Él envió maná del cielo e hizo brotar agua de la roca para sostener a su pueblo. Éxodo 16, 4, 5, 17, 6. A pesar de las dificultades, estas experiencias fortalecieron la fe de los israelitas y reforzaron su dependencia de Dios. La jornada por el desierto también fue un tiempo de instrucción. En el monte Sinaí, Dios entregó los 10 mandamientos y otras leyes que gobernarían la vida de Israel. Éxodo 20. Este momento cimentó el pacto entre Dios y su pueblo, estableciendo una base legal y moral para la sociedad israelita. El éxodo y la entrega de la ley fueron hitos fundamentales en la formación de la identidad y la fe de Israel, preparándolos para su futura vida en la tierra prometida. Durante la travesía por el desierto, los israelitas presenciaron numerosos milagros que reforzaron su fe y demostraron la presencia y el poder de Dios.
Estos milagros fueron esenciales para la supervivencia del pueblo de Israel y para la consolidación de su identidad como nación elegida por Dios. Uno de los primeros milagros fue el suministro de maná, el pan del cielo, que alimentó a los israelitas durante sus 40 años en el desierto. Todas las mañanas, excepto el sábado, el maná aparecía en el suelo como rocío, y los israelitas recogían lo suficiente para sus necesidades diarias. Éxodo 16, 14, 15. Este milagro destacó la provisión continua de Dios y enseñó al pueblo a confiar en Él diariamente. Otro milagro significativo fue la producción de agua de la roca. En 2 ocasiones distintas, Moisés, bajo la instrucción de Dios, hizo brotar agua de una roca para saciar la sed del pueblo. Éxodo 17:6, Números 20:11. Estos eventos subrayaron la capacidad de Dios de proveer para su pueblo en circunstancias aparentemente imposibles y fortalecieron la confianza de los israelitas en su liderazgo. Las provisiones físicas, Dios también realizó milagros de protección y guía. La columna de nube durante el día y la columna de fuego por la noche guiaban a los israelitas en su jornada. Éxodo 13, 21, 22. Estas manifestaciones visibles de la presencia de Dios aseguraron al pueblo que Él estaba con ellos, conduciéndolos y protegiéndolos en cada paso del camino. Un milagro de gran importancia fue la victoria sobre los amalecitas. Cuando los amalecitas atacaron a los israelitas en Refidim, Moisés, con la ayuda de Aarón y Hur, mantuvo sus manos levantadas, y mientras lo hacía, los israelitas prevalecían en la batalla. Éxodo 17:11. Esta victoria no solo garantizó la seguridad del pueblo, sino que también demostró que su éxito dependía de la intervención y la fuerza de Dios. Los milagros en el desierto sirvieron como constantes recordatorios del poder y la fidelidad de Dios. Fueron fundamentales para moldear la fe y la dependencia de los israelitas en Dios, preparándolos para la vida en la tierra prometida. Estos eventos históricos son recordados como pruebas de la capacidad de Dios de sostener, proteger y guiar a su pueblo en todas las circunstancias. La conquista de Canaán fue un paso crucial en el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Bajo el liderazgo de Josué, las 12 tribus de Israel cruzaron el río Jordán e iniciaron la ardua tarea de conquistar y repartir la tierra prometida. Este proceso no solo involucró batallas militares, sino también la fidelidad a las instrucciones divinas. Josué, como sucesor de Moisés, dirigió al pueblo con valentía y fe. La primera gran victoria fue la caída de Jericó, donde los muros de la ciudad se derrumbaron después de que los israelitas marcharan alrededor de ellos durante 7 días. Josué 6:20. Este milagro fortaleció la confianza de Israel en el apoyo de Dios y demostró que la victoria se alcanzaba mediante la obediencia y la fe. La conquista de Canaán involucró una serie de campañas militares contra los diversos pueblos que habitaban la región. Cada tribu tenía que luchar por su territorio designado, siguiendo las instrucciones divinas. Josué lideró a los israelitas en batallas decisivas, como en Jai, y contra la coalición de reyes liderada por Adoni-Sedec, rey de Jerusalén. Josué 8:18, 10:11. La distribución de la tierra entre las tribus fue un acto significativo de justicia y equidad. La tierra fue dividida por sorteo, conforme a las instrucciones de Dios, asegurando que cada tribu tuviera una porción adecuada para su población. Josué 18:10. Este proceso de reparto consolidó la identidad y el asentamiento de las tribus en la tierra prometida. A pesar de las victorias, la tarea de conquista no se completó totalmente. Algunas tribus enfrentaron resistencia persistente de los habitantes cananeos y no lograron expulsarlos completamente.
Estas dificultades subrayaron la necesidad continua de fe y obediencia a las directrices divinas para asegurar la plena posesión de la tierra. La conquista de Canaán y la subsiguiente distribución de la tierra fueron momentos decisivos en la historia de Israel. Estos eventos cumplieron la promesa de Dios a Abraham y establecieron las bases para la formación de una nación unida bajo la liderazgo divina. La fidelidad y la valentía demostradas por los israelitas durante este período son recordadas como ejemplos de cómo confiar y seguir la voluntad de Dios. Josué, el hijo de Nun, es una figura clave en la historia de las 12 tribus de Israel. Como asistente y sucesor de Moisés, Josué fue elegido por Dios para guiar a Israel en la conquista de Canaán. Su liderazgo ejemplar y su firme fe en Dios lo convirtieron en un modelo de obediencia y valentía. Desde el comienzo de su misión, Josué recibió la promesa divina de apoyo y éxito. Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esta promesa impulsó a Josué a enfrentar desafíos aparentemente insuperables con confianza, sabiendo que Dios estaba con él. Una de las estrategias más notables de Josué fue la emboscada en la batalla de Ai, donde utilizó tácticas militares astutas para derrotar a los habitantes de la ciudad. Josué 8:3-8. Su capacidad de combinar fe y estrategia fue crucial para el éxito de Israel en la conquista de la tierra. Josué también demostró su liderazgo al guiar al pueblo en la renovación del pacto con Dios en el monte Ebal y Gerizim, reafirmando el compromiso de Israel de seguir la ley divina. Josué 8:30-35. La devoción de Josué a Dios y su compromiso con la ley de Moisés se reflejan en su discurso de despedida a las tribus, donde les instó a seguir fielmente a Dios y rechazar la idolatría. Josué 24:14-15. Bajo su liderazgo, Israel no solo ganó territorios, sino que también consolidó su identidad como pueblo de Dios, dedicado a cumplir su voluntad. El legado de Josué es un testimonio de cómo la obediencia y la fe en Dios pueden llevar al éxito y a la realización del plan divino. Su vida es un ejemplo inspirador de liderazgo servil y devoción a Dios, mostrando que la verdadera fuerza proviene de la confianza en el Señor. La historia de Josué continúa siendo una fuente de ánimo y guía para aquellos que buscan seguir la voluntad de Dios en sus propias vidas. Después de la muerte de Josué, Israel entró en un período de incertidumbre y desunión, conocido como la Era de los Jueces. Durante este tiempo, las 12 tribus enfrentaron constantes amenazas de enemigos externos y conflictos internos. Los jueces eran líderes temporales y carismáticos levantados por Dios para gobernar y defender a Israel. Uno de los primeros jueces fue Otoniel, quien liberó a Israel de la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Jueces 3:9-11. Su gobierno marcó el inicio de una serie de ciclos en los que Israel, tras alejarse de Dios, era oprimido por sus enemigos, clamaba por ayuda y era liberado por un juez. Este ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación caracterizó la era de los jueces. Débora, una profetisa y jueza, se destacó por su sabiduría y valentía. Junto con Barak, lideró a Israel en una victoria decisiva contra el ejército cananeo comandado por Sísara. Jueces 4:6-16. Su cántico de victoria es uno de los pasajes más inspiradores de la Biblia, celebrando la intervención divina y la valentía de Israel. Jueces 5. El liderazgo de Débora fue un ejemplo del papel vital de las mujeres en la historia de Israel. Otro juez notable fue Gedeón, quien con solo 300 hombres derrotó al ejército madianita utilizando una estrategia ingeniosa inspirada por Dios. Jueces 7:7-22. La historia de Gedeón destaca la importancia de la fe y la confianza en Dios.
mostrando que la victoria no depende de la fuerza numérica, sino de la voluntad divina. Su liderazgo trajo paz a Israel por 40 años. Sansón, quizás el más famoso de los jueces, era conocido por su fuerza sobrehumana. Su vida estuvo marcada por batallas contra los filisteos que oprimían a Israel en ese tiempo. Aunque sus decisiones personales a menudo le causaban problemas, sus acciones finales resultaron en una victoria significativa contra los filisteos. Jueces 16:30. La historia de Sansón es un testimonio de los altibajos de la era de los jueces y de la continua intervención de Dios en la vida de su pueblo. La insatisfacción con el sistema de jueces llevó a Israel a desear un rey como las naciones vecinas. Esta demanda marcó el inicio de la monarquía en Israel. El profeta Samuel, el último de los jueces, fue quien ungió al primer rey de Israel, Saúl, de la tribu de Benjamín, 1 Samuel 10:1. Aunque Saúl comenzó su reinado con éxito, su desobediencia a Dios resultó en su caída. Saúl fue elegido por su apariencia imponente y su capacidad para liderar el ejército israelita contra los enemigos. Inicialmente tuvo éxito en varias campañas militares, consolidando su poder y ganando la lealtad del pueblo. Sin embargo, su impaciencia y desobediencia a las instrucciones de Dios, especialmente en relación con la batalla contra los amalecitas, llevaron al rechazo divino de su reinado. 1 Samuel 15, 22, 23. David, un joven pastor de la tribu de Judá, fue entonces elegido por Dios para suceder a Saúl. Samuel ungió a David y pronto ganó fama al derrotar al gigante filisteo Goliat. 1 Samuel 17, 49, 50. La popularidad de David creció rápidamente y se convirtió en un líder carismático y un guerrero valiente. Su amistad con Jonatán, hijo de Saúl, y sus acciones prudentes aseguraron su ascenso al trono a pesar de la persecución de Saúl. El reinado de David consolidó la unidad de Israel y estableció Jerusalén como la capital espiritual y política del reino. David es recordado no solo como un guerrero, sino también como un hombre según el corazón de Dios, autor de muchos salmos que expresan su fe y devoción. 2 Samuel 6, 14. Su liderazgo trajo prosperidad y expansión al reino de Israel, y Dios prometió que su dinastía sería eterna. 2 Samuel 7:16. El hijo de David, Salomón, ascendió al trono y es conocido por su sabiduría y por construir el primer templo en Jerusalén, un lugar central de adoración para todas las tribus. 1 Reyes 6:1. El reinado de Salomón fue una época de paz y prosperidad sin precedentes. Sin embargo, sus políticas de matrimonio con mujeres extranjeras y la introducción de prácticas idólatras prepararon el escenario para la futura división del reino tras su muerte. El reinado de David y su hijo Salomón marcó un periodo de gloria y prosperidad en la historia de Israel. David, elegido por Dios, unió las tribus y estableció Jerusalén como la capital espiritual y política, mientras que Salomón, conocido por su sabiduría, expandió el reino y construyó el primer templo. David comenzó su reinado tras la muerte de Saúl, consolidando su poder y uniendo las tribus de Israel bajo una única liderazgo. Hizo de Jerusalén la capital, trayendo el arca de la alianza a la ciudad, lo que fortaleció su importancia espiritual. David también estableció un ejército fuerte y conquistó territorios vecinos, expandiendo las fronteras de Israel. 2 Samuel 5, 7, 10. Su administración eficiente y su corazón devoto a Dios hicieron de su reinado un modelo de liderazgo justo y piadoso. Además de sus logros políticos y militares, David es recordado por su profunda espiritualidad. Compuso muchos de los salmos, expresando una gama de emociones y experiencias espirituales que continúan inspirando creyentes hasta hoy.
Su arrepentimiento sincero tras el pecado con Betsabé y su relación cercana con Dios destacan su humanidad y su compromiso con la justicia y la misericordia divina. Salmo 51. Salomón, hijo de David y Betsabé, sucedió al trono y pidió a Dios sabiduría para gobernar. Dios le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Primero Reyes 3, 9, 12. El reinado de Salomón es más famoso por la construcción del templo en Jerusalén, un proyecto monumental que se convirtió en el centro de la vida religiosa de Israel. El templo representaba la presencia de Dios entre su pueblo y era el lugar de los sacrificios y festivales. La sabiduría de Salomón atrajo a líderes de todo el mundo, incluyendo a la reina de Saba, que vino a ponerle a prueba con preguntas difíciles y quedó impresionada con su sabiduría y riqueza. Primero Reyes 10, 1, 9. Bajo su reinado, Israel disfrutó de paz y prosperidad. Sin embargo, las alianzas políticas de Salomón, incluyendo matrimonios con mujeres extranjeras, llevaron a la introducción de prácticas idólatras en Israel, lo que causó descontento y preparó el terreno para futuras divisiones. El fin del reinado de Salomón estuvo marcado por tensiones e idolatría, que eventualmente llevaron a la división del reino tras su muerte. Sin embargo, los reinados de David y Salomón son recordados como una era dorada en la historia de Israel, cuando la nación alcanzó un pico de poder, influencia y devoción espiritual. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división surgió de las tensiones políticas y tribales que se acumularon durante el reinado de Salomón, exacerbadas por las políticas severas de su hijo Roboam. Roboam, hijo de Salomón, sucedió al trono y enfrentó inmediatamente el descontento de las tribus del norte. Cuando el pueblo pidió alivio de las pesadas cargas impuestas por Salomón, Roboam, aconsejado por los jóvenes de su corte, respondió con dureza, aumentando aún más la carga. Primero Reyes 12, 13, 14. Esto llevó a las 10 tribus del norte a rebelarse, eligiendo a Jeroboam como su rey y estableciendo el reino de Israel con su capital en Samaria. Primero Reyes 12, 20. El reino del norte, bajo Jeroboam, estableció lugares de culto en Betel y Dan para evitar que el pueblo viajara a Jerusalén. Sin embargo, estos lugares de culto se asociaron a la idolatría, alejando al reino de Israel de la adoración pura de Yahvé. Primero Reyes 12, 28, 30. La división también llevó a conflictos recurrentes entre los dos reinos, debilitando a ambos y exponiéndolos a amenazas externas. Mientras tanto, el reino del sur, gobernado por Roboam, mantuvo Jerusalén como su capital y centro espiritual. El reino de Judá, compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, continuó siguiendo la línea dinástica de David, aunque enfrentaron sus propios desafíos, incluyendo periodos de idolatría e invasiones extranjeras. La presencia del templo en Jerusalén proporcionó un enfoque unificador para la fe y la identidad de Judá. La división de los reinos tuvo profundas implicaciones políticas, religiosas y culturales. Marcó el inicio de un período de inestabilidad y declive espiritual para ambos reinos. Sin embargo, profetas como Elías y Eliseo en el norte e Isaías y Jeremías en el sur continuaron llamando al pueblo al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios. Sus mensajes de advertencia y esperanza reflejaban la lucha constante entre la fidelidad a Dios y las tentaciones de la idolatría y la política. El destino de las 10 tribus del Reino del Norte es uno de los mayores misterios de la historia bíblica. Tras siglos de idolatría y corrupción, el reino de Israel cayó ante el imperio asirio en 722 a.C. Los asirios conquistaron Samaria, la capital de Israel, y deportaron gran parte de la población a diversas regiones del imperio.
2 Reyes 17:6. Estas tribus deportadas se dispersaron entre las naciones y con el tiempo perdieron su identidad y cohesión como pueblo de Israel. Este evento es conocido como la desaparición de las 10 tribus perdidas. Aunque existen teorías y leyendas sobre su destino, no hay evidencia concluyente sobre dónde fueron a parar estas tribus. Algunas teorías sugieren que se asimilaron a otros pueblos del Medio Oriente, mientras que otras especulan que migraron a regiones más distantes. A lo largo de los siglos, la idea de las tribus perdidas ha capturado la imaginación de muchos, inspirando búsquedas y teorías sobre su posible reaparición. En algunas tradiciones judías y cristianas, se cree que las tribus perdidas retornarán al final de los tiempos como parte de la restauración completa de Israel. Pasajes proféticos, como los de Ezequiel 37, 21-22, mencionan la reunificación de Israel, incluyendo las tribus perdidas como un signo de la redención final. La pérdida de las 10 tribus también tuvo un impacto significativo en la identidad y en la historia del pueblo judío. El reino de Judá, aunque también enfrentó exilio y desafíos, mantuvo la continuidad de la tradición y la práctica judía. La destrucción de Israel y la dispersión de sus tribus sirvieron como una advertencia de las consecuencias de la infidelidad a Dios, reforzando la importancia de la obediencia y de la alianza con Yahvé. El concepto de las tribus perdidas continúa siendo un tema fascinante y abierto a la interpretación. Mientras que el destino final de estas tribus permanece un misterio, su historia es un recordatorio poderoso de las complejidades de la identidad nacional y religiosa y de la persistente esperanza de redención y restauración. El reino de Judá, a pesar de sus esfuerzos por permanecer fiel a Dios, también cayó en la idolatría y la injusticia. Como resultado, Dios permitió que los babilonios, bajo el mando del rey Nabucodonosor, conquistaran Jerusalén en 586 a.C. El templo fue destruido y muchos de los habitantes de Judá fueron llevados al exilio en Babilonia. 2 Reyes 25, 8, 11. El exilio babilónico fue un período de profundo sufrimiento y reflexión para el pueblo de Judá. Los profetas, como Jeremías y Ezequiel, advirtieron sobre el juicio inminente, pero también ofrecieron mensajes de esperanza y restauración. Jeremías, por ejemplo, escribió cartas a los exiliados, instándolos a buscar el bienestar de la ciudad donde se encontraran y a confiar en el plan de Dios para su eventual retorno. Jeremías 29, 4-7. Durante el exilio, los judíos mantuvieron su identidad y fe a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la observancia del sábado. Este período también vio el surgimiento de sinagogas como lugares de reunión y adoración, lo que ayudó a preservar su religión y cultura lejos de su tierra natal. La comunidad exiliada desarrolló una resiliencia y una capacidad de adaptación que serían cruciales para su supervivencia y continuidad. La esperanza de retorno se cumplió cuando Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia y emitió un decreto permitiendo que los exiliados judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Esdras 1:1-4. Este evento marcó el fin del exilio babilónico y el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel, con un renovado compromiso de seguir a Dios y restaurar su lugar de adoración. El exilio babilónico y el subsecuente retorno destacan la fidelidad de Dios a sus promesas y la capacidad del pueblo de Dios de perseverar y renovarse. La experiencia del exilio moldeó profundamente la identidad y la fe de Israel, preparándolos para enfrentar futuros desafíos con una fe fortalecida y un compromiso renovado con la alianza divina. El decreto de Ciro permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén.
Bajo el liderazgo de Zorobabel y Jesúa, el sumo sacerdote, el primer grupo de exiliados regresó y comenzó la ardua tarea de restaurar su ciudad y su templo. Esdras 3:8-10. Este esfuerzo simbolizaba no solo la reconstrucción física, sino también la renovación espiritual del pueblo de Israel. La reconstrucción del templo enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la oposición de los pueblos vecinos y la desmotivación de los propios judíos. Sin embargo, los profetas Ageo y Zacarías alentaron al pueblo a perseverar en su misión, asegurándoles que Dios estaba con ellos y que la gloria del nuevo templo superaría a la del primero. Ageo 2:9. La dedicación del segundo templo fue un momento de gran júbilo y celebración, aunque también de reflexión sobre la fidelidad y la pureza del culto a Dios. Esdras, un escriba y sacerdote, desempeñó un papel crucial en la restauración de la ley y de la observancia religiosa entre los judíos. Lideró una segunda ola de retornados y enseñó la ley de Dios al pueblo, enfatizando la importancia de seguir los mandamientos divinos y vivir de acuerdo con la alianza. Esdras 7:10. Esdras también abordó cuestiones de matrimonio mixto, buscando purificar la comunidad y mantener la identidad religiosa de Israel. Nehemías, por su parte, lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén, fortaleciendo así la seguridad y la cohesión de la comunidad. Su gobierno estuvo marcado por reformas sociales y religiosas, incluyendo la restauración del sábado y la redistribución justa de tierras. El liderazgo de Nehemías y su devoción fueron esenciales para el renacimiento de Judá como una entidad política y espiritual, preparando el camino para el futuro de la nación. Nehemías 6:15-16. La restauración del templo y de la ciudad de Jerusalén simbolizó la renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Este periodo de reconstrucción y reforma revitalizó la fe y la identidad de Israel, estableciendo las bases para la vida religiosa y comunitaria en los siglos siguientes. La historia de la restauración es un testimonio de la fidelidad de Dios y de la capacidad de su pueblo para renovarse y perseverar en medio de las adversidades. La herencia espiritual de las 12 tribus de Israel es profunda y duradera, con cada tribu contribuyendo de manera única a la identidad y la fe del pueblo judío. Desde sus inicios, las tribus de Israel se vieron como portadoras de una misión divina, un pueblo elegido para vivir en relación especial con Dios y ser una luz para las naciones. Deuteronomio 7, 6, 8. Las leyes y enseñanzas recibidas en el monte Sinaí proporcionaron un marco ético y espiritual que perduró a lo largo de los siglos. Profetas, sacerdotes y reyes surgidos de estas tribus desempeñaron papeles cruciales en guiar y reformar a Israel, recordándoles constantemente su pacto con Dios y llamándolos al arrepentimiento y a la justicia. La rica tradición literaria y profética de Israel, incluyendo los salmos, proverbios y los libros proféticos, refleja la profundidad de su herencia espiritual. Hoy, la herencia espiritual de las 12 tribus continúa viva en el judaísmo y en el cristianismo. Las historias y enseñanzas de las tribus de Israel aún inspiran y guían a millones de personas en todo el mundo. La importancia de las tribus va más allá de su contribución histórica, sirviendo como un símbolo de diversidad dentro de la unidad, mostrando cómo diferentes grupos pueden unirse en un propósito común bajo la guía divina. Además, las 12 tribus representan la relación especial entre Dios y su pueblo. Desde la elección de Abraham hasta la formación de las tribus, la historia de Israel es una historia de pacto, fidelidad y redención. Cada tribu, con sus historias de éxito y fracaso, representa un aspecto de la experiencia humana y de la búsqueda de Dios.
La espiritualidad de las 12 tribus es una celebración de la diversidad de la creación divina y del propósito de Dios de usar a diferentes personas para cumplir su plan. En la tradición cristiana, las 12 tribus también tienen un significado tipológico. Los apóstoles, como los 12 representantes de la iglesia naciente, reflejan la estructura de las 12 tribus. En el libro de Apocalipsis, las 12 tribus son mencionadas en el contexto de la visión del nuevo cielo y de la nueva tierra, subrayando su significado eterno. Apocalipsis 7:4-8. El legado espiritual de las 12 tribus nos enseña sobre la fidelidad de Dios, la importancia de la comunidad y el valor de cada individuo en el plan divino. La tribu de Judá ocupa un lugar especial en la narrativa bíblica debido a las profecías mesiánicas asociadas a ella. Desde la bendición de Jacob, donde se predijo que el cetro no se apartaría de Judá hasta que viniera Silo, Génesis 49:10. Esta tribu fue destacada como portadora de la promesa de un líder salvador. El rey David, descendiente de Judá, es uno de los personajes más importantes en la historia de Israel. Su reinado unió a las tribus y estableció Jerusalén como la capital. Dios prometió a David que su dinastía sería eterna y que uno de sus descendientes reinaría para siempre. 2 Samuel 7:16. Esta promesa alimentó las expectativas mesiánicas en Israel, creando una esperanza continua de un redentor que restauraría la gloria del reino de David. Según la tradición cristiana, Jesús de Nazaret, considerado el Mesías, es un descendiente de la tribu de Judá y de la casa de David. Mateo 1:16. Su vida y enseñanzas, así como su crucifixión y resurrección, son vistas como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Los cristianos creen que Jesús es el león de la tribu de Judá, mencionado en Apocalipsis 5:5, cuya venida trajo redención y esperanza para la humanidad. La expectativa de un Mesías continúa siendo un componente vital del judaísmo, aunque las interpretaciones varían. Para los judíos, el Mesías aún está por venir y será un líder humano que traerá paz y restaurará el reino de Israel. La conexión de Judá con el Mesías, sea en la tradición judía o cristiana, subraya la importancia duradera de esta tribu en la historia y en la teología. Las profecías mesiánicas asociadas a Judá destacan la intersección entre historia y esperanza. Refuerzan la fe en la fidelidad de Dios a sus promesas y la expectativa de un futuro redentor. La línea de Judá, desde David hasta el Mesías, representa una continuidad de promesa y propósito, ligando a las generaciones pasadas con las futuras en una narrativa de redención y esperanza divina. Las 12 tribus de Israel continúan teniendo una relevancia significativa en el mundo moderno, tanto en la identidad judía como en la comprensión histórica y teológica. En el judaísmo contemporáneo, la herencia de las tribus es celebrada y recordada a través de diversas prácticas y festividades, reflejando la continuidad de la tradición y de la fe. La genealogía tribal, aunque en muchos casos se haya perdido debido a la dispersión y al exilio, sigue siendo un tema de interés y orgullo. Algunos judíos, especialmente los Kohanim, descendientes de Aarón, y los levitas, mantienen una conexión consciente con sus raíces tribales, influyendo en sus roles religiosos y comunitarios. La preservación de estas identidades tribales ayuda a mantener viva la rica tapicería de la historia de Israel. En el campo arqueológico e histórico, los descubrimientos relacionados con las 12 tribus proporcionan una visión más profunda de la vida y cultura del antiguo Israel. Excavaciones en lugares como Jericó, Samaria y Jerusalén continúan revelando información sobre cómo vivían y adoraban las tribus, enriqueciendo nuestra comprensión de su legado. Estos hallazgos arqueológicos ayudan a conectar la narrativa bíblica con evidencias tangibles del pasado.
La diáspora judía y el moderno Estado de Israel mantienen viva la memoria y la influencia de las tribus. La diversidad de las comunidades judías alrededor del mundo, con sus diferentes tradiciones y costumbres, refleja la diversidad original de las tribus. Esta diversidad dentro de la unidad es una característica distintiva del pueblo judío, que continúa celebrando sus raíces tribales mientras construye un futuro común. La restauración de Israel y el retorno de los judíos a su tierra ancestral son vistos por muchos como un cumplimiento de las profecías bíblicas. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel hablaron de un futuro en que Dios reuniría a su pueblo disperso y los traería de vuelta a su tierra. Isaías 11:12, Jeremías 33, Ezequiel 37, 21-22. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 es considerado por muchos como la realización de estas profecías, un evento milagroso y significativo en la historia moderna. La relevancia contemporánea de las 12 tribus de Israel también se refleja en la espiritualidad y en la teología. Las historias y enseñanzas de las tribus continúan inspirando a millones de personas alrededor del mundo, recordándoles la importancia de la fe, de la justicia y de la comunidad. La herencia de las tribus de Israel es un testimonio de la fidelidad de Dios y de la perseverancia de su pueblo, un legado que continúa moldeando vidas y corazones hoy en día.